Hola, estimado estudiante, bienvenido a la unidad 3 de álgebra de funciones. Nuestra ruta de aprendizaje resolve productos notables considerando para su desarrollo expresiones algebraicas. En esta unidad vamos a ver cuadrado de un binomio, de un cubo, suma por diferencia de productos de binomios con un término común, factorización con un factor en común en binomios y en trinomios. ¿Qué es un producto notable? Son expresiones algebraicas que se pueden factorizar de manera inmediata sin recurrir a un proceso de diversos pasos, llamados identidad notable o producto notable. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización, como se muestra en el esquema. Vamos a ver 4 fórmulas de factorización: cuadrado de un binomio, producto de dos binomios con un término común, producto de dos binomios conjugados, cuadrado de un multinomio, cubo de un binomio y suma y diferencia de cubos. Como ejemplo, por ejemplo, la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos es un producto de dos binomios conjugados, es decir, a cuadrado menos b cuadrado son la diferencia de dos cuadrados perfectos, va a ser el producto de dos binomios a más b menos por a menos b. Otro ejemplo, la factorización de un binomio al cubo. A más b es el binomio elevado al cubo, es igual a una fórmula. Y esta fórmula la vamos a descubrir y la vamos a demostrar a través de forma geométrica, como la imagen está ahí, porque es de un cubo, y en forma algebraica. Te invito a ver todos estos ejercicios y fórmulas. El primero que vamos a tener es fórmula por factor común. Es el resultado de multiplicar un binomio, en este caso a más b, como se muestra aquí en la imagen, y aquí en la fórmula, por un término en común, en este caso c, y se obtiene aplicando la propiedad distributiva, es decir, c lo multiplico por a, me daría ac, porque se ordena en forma alfabética, y c lo multiplico por b y me daría bc. En la figura adjunta se observa que el área del rectángulo es c por a más b. Es decir, es el producto de la base, porque la base es a más b del rectángulo grande, por la altura que es c. Entonces ahí tenemos la primera parte de nuestra fórmula, y también se puede obtener como la suma de las dos subáreas, es decir, AC más BC, como la fórmula. Es decir, el área de la base A por la altura C nos daría el cuadrado o el rectángulo AC, y la base B por la altura C nos da el rectángulo BC, y la suma de estos dos subrectángulos nos da el rectángulo general, que es la misma fórmula por un factor común. Y partimos ahora sí con un binomio. El cuadrado de un binomio, en la figura adjunta se observa que el área del cuadrado es a más b al cuadrado, que es igual al producto de la base a más b por la altura a más b. También se puede obtener como la suma de todas las subáreas, es decir, geométricamente, si yo tengo un cuadrado de lado a más b y lo divido en dos partes, a y b, indistintamente el tamaño, si tengo la base a y altura a, me da el área a cuadrado. Si tengo la base b y altura b, nos da b cuadrado. Y si tengo la base a y altura b, me da ab, la base b y la altura a, me da ab cuadrado. Y ahí tengo el cuadrado dividido en subcuadrados. Y la suma de los subcuadrados, en este caso a cuadrado más dos veces el rectángulo AB en azul es igual al rectángulo en verde AB, la suma de dos veces ellos más el segundo término al cuadrado. Por lo tanto, tengo que la fórmula a más b al cuadrado, que es la área total del cuadrado, es igual a la suma de las subáreas, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Algebraicamente también puedo demostrar esto a través de, si yo tengo que el binomio a más b al cuadrado va a ser igual al producto de la base por la altura, que es igual a la base por el exponente 2, es decir, por potencia sería a más b por a más b. Si yo aplico la propiedad distributiva, el primer término a sobre a más b nos daría a factor de a más b, y el segundo término b sobre a más b, como aplicando la propiedad de
distributiva, nos quedaría B sobre A más B. Vuelvo a aplicar la propiedad distributiva. A por A me daría después A por B, tendríamos los primeros dos términos. Después aplico la propiedad distributiva de B sobre A, que sería BA, y B sobre B, B sobre B, B por B. Y luego aplico potencia y sumo los valores semejantes. Entonces tengo A por A sería cuadrado, AB más BA, conmutan aquí, sería 2AB, y B cuadrado. Por lo tanto, tengo la fórmula demostrada algebraicamente, que A más B al cuadrado es igual al primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término. Veamos ejemplo. Si nos piden aquí, aplicando demostración geométrica para resolver este binomio al cuadrado, que es 2x más 3y. 2x sería mi valor en A y 3y sería mi valor en B. Si yo lo aplico en mi cuadrado, tengo que 2x de base 2x, sacando el área del cuadrado morado, sería 2 por 2, 4, x cuadrado. El área del cuadrado del lado 3y, que sería el rojo, 3y de base y por 3y de altura sería 3 por 3, 9, y cuadrado. Sacamos el azul, base 2x por altura 3y, sería 2 por 3, 6, xy. Y ahora sacamos el verde. La base del verde sería 3y por la altura 2x, 3 por 2, 6, xy. Y tenemos que la base azul con la base verde son iguales. Por lo tanto, 6x más 6xy sería 12xy. Entonces tenemos la suma total de los subcuadrados sería 4x cuadrado más 12xy más 9y cuadrado. Por lo tanto, aquí quedaría demostrado geométricamente que 2x más 3y, todo eso al cuadrado, es igual a las áreas de la 4x cuadrado más 12xy más 9y cuadrado. Aplicamos la demostración algebraica. Entonces, por suma de potencia o producto de potencia, tenemos que 2x más 3y es por el producto de 2x más 3y, potencia. Distribuimos el primer término, 2x, sobre el factor de 2x más 3y, que nos da el siguiente término. 3y los distribuimos sobre el factor 2x más 3y, nos da 3y factor de 2x más 3y. Y aquí volvemos a aplicar distributividad. 2x sobre 2x nos da 2 por 2, 4, x por x, que es cuadrado. 4x cuadrado. Después aplicamos distributividad sobre 2x por 3y, 2 por 3, 6, xy. Después aplicamos distributividad 3y por 2x, nos daría 3 por 2, 6, xy. Y aplicamos distributividad sobre 3y por 3y, 3 por 3, 9 y cuadrado. Sumamos términos semejantes y nos queda que 4x cuadrado más 6xy más 6xy, 12xy, más 9y cuadrado, y nos da que la demostración geométrica es igual a la demostración algebraica. Y aplicamos fórmula. Entonces la fórmula nos dice que 2x es el primer término A, 3y es el término B, por lo tanto tenemos el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Por lo tanto me queda primer término 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. 2 por 2x por 3y sería 2 por 2, 4, por 3, 6, y se multiplica x por y, me queda 12xy, más el segundo término al cuadrado que sería 3 por 3, 9, y por y cuadrado, 9y cuadrado. Ejemplo, si yo me dan el valor 3x menos 2y, entonces tenemos, si lo aplicamos, 3x menos 2y, pero aquí nos dan que la fórmula es más, todo tiene signo más la fórmula, a más b al cuadrado, y el otro acá nos pide 3 menos 2y. Entonces creo que escribimos el b en función solito negativo. Entonces queda que a va a ser 3x y el b va a ser menos 2y. Por lo tanto, ahora sí puedo aplicar la fórmula, porque tengo 3x más menos 2y, todo eso al cuadrado. Primer término al cuadrado, 3x al cuadrado me da 9x cuadrado. El doble del primero por el segundo, multiplico los números primero, 2 por 3, 6, por 6 por 2, 12, me quedaría 12. Y ahora los signos,
más por menos me da menos, por lo tanto me da menos 12 y x por y me da menos 12xy. Y el segundo término al cuadrado, que sería menos 2 por menos 2, sería 4 positivo y cuadrado, 4 y cuadrado. Entonces nos da la respuesta, que 3x menos 2y, todo eso al cuadrado, es igual a 9x cuadrado menos 12xy más y cuadrado. Otra aplicación. Supongamos que nos dan a igual a menos 2 tercios y b es igual a 1/4. Entonces tengo que, aplicando los valores, me da que el primer término es menos 2 tercios, sería a 2 tercios más 1/4 sería 2 tercios más 1/4 es una expresión, una suma de números de fracciones, por lo tanto mínimo común es 3 por 4, 12 y multiplico por cruzado, 2 por 4, 8, negativo, y 3 por 1, 3. Entonces me queda menos 8 más 3 sería menos 5 partido por 12, todo eso al cuadrado. Y me queda menos 5 al cuadrado sería 25 y 12 al cuadrado sería 144. El segundo método, aplicamos la fórmula. Nos queda que menos 2, el a, voy a poner la pluma, el menos 2 tercios sería el a y el b sería 1/4. Por lo tanto me queda que el primer término al cuadrado menos 2 tercios al cuadrado sería 4 novenos, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por, multiplico los numeradores primero, 2 por 2, 4 por 1, 4, y el signo negativo, me quedaría menos 4, y multiplico los denominadores, 3 por 4, 12, menos 4 doceavo, y el segundo término al cuadrado sería 1/4 al cuadrado, 1/16. Mínimo común denominador, lo saqué en la tabla, 144, y amplifico cada fracción para obtener el valor y luego sumo. Y la suma me da menos 25 sobre 144, que es el mismo valor. Ustedes lo comprueban. Ahora nos piden calcular a menos b al cuadrado. Entonces tenemos que menos 2 tercios menos 1/4, porque nos pide la diferencia, sería menos 2 tercios más menos 1/4, mínimo común denominador 12, multiplico cruzado, menos 2 por 4, menos 8, y 3 por menos 1, menos 3. Sumo el numerador, menos 11, denominador 12. Todo eso al cuadrado me da menos 11 al cuadrado, 121, y 12 por 12, 144, por lo tanto sería 121 dividido en 144. Aplico fórmula, primer término al cuadrado, menos 2 tercios al cuadrado sería 4 novenos, más 2 veces el primero por el segundo, multiplico los numeradores primero, 2 por 2, 4 por 1, 4, menos por menos me da más, 4 en el numerador, y 3 por 4 en el denominador 12, 4 doceavos. Y segundo término al cuadrado, que sería 1/4, por 1/4 sería 1/16. Mínimo común denominador, el mismo que la tabla, porque estamos haciendo el mismo ejercicio, y en este caso sumamos los numeradores, amplificando cada fracción a 144 en el denominador, y nos da 121 dividido en 144. Aquí el método más sencillo es resolver inmediatamente la fracción, porque son números. Pero en este caso, por ejemplo, aquí no tenemos fracción, no sabemos cuánto es el p ni el i, por lo tanto tenemos que aplicar fórmula. Aplicamos fórmula, 5p menos 5i, lo escribimos como la fórmula, el i negativo, lo ponemos entre paréntesis, entonces tomamos primer término al cuadrado, 3p, sería 3p al cuadrado, sería 9p cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 3 por 5, 15, por 2, 30, nos daría 30, y más por menos daría menos, pi, ahí faltó el i. Y el segundo término al cuadrado, que sería menos i cuadrado, que sería menos 5 por 5, menos 5 por 5, menos 5 sería menos 20, menos por menos da más, 25 i cuadrado. En el segundo término me quedaría a, en el segundo ejemplo, a menos b. Escribo el menos b en paréntesis para tomar la expresión aplicando fórmula. Primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2
a por menos b me quedaría menos 2ab más el segundo término al cuadrado. Y aquí aparece una segunda fórmula que es importante, que a más b al cuadrado nos darían todos los términos positivos, pero a menos b al cuadrado sería el doble del cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces la diferencia está en el signo. También es un cuadrado de un binomio. Uno es suma de dos términos al cuadrado y el otro es la diferencia de dos términos al cuadrado. Y la fórmula es casi la misma. A cubo menos a cuadrado sería primer término al cuadrado, a cubo al cuadrado se conserva la base y se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6, me quedaría x a la sexta. Más 2 veces el primero por el segundo, 2 por menos a sería menos 2ax cubo. Y más el segundo al cuadrado, que sería menos a por menos a, sería a cuadrado. Último ejercicio, me queda primer término, y voy a aplicar la fórmula aquí. Me queda primer término al cuadrado, sería 4z al cuadrado, sería 4 por 4, 16, y z al cuadrado se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4, me quedaría 16z cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo, me quedaría 2 por 4, 8 por 5, 20, 2 por 4, 8 por 5, 40, y me queda menos 40, z cuadrado, w cuadrado, cubo. Y el segundo término al cuadrado me quedaría menos 5w al cubo, todo eso al cuadrado, me queda menos 5 por menos 5, me da más 25, y w al cubo al cuadrado se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6, me queda w a la sexta. Aquí está la demostración geométrica de a menos b al cuadrado. ¿Quién es a menos b? Si yo tengo un cuadrado del lado a, este cuadrado es del lado a, y tengo, tomo un lado b cualquiera, de cualquier tamaño, para dividirlo en partes, entonces tengo que el área a menos b cuadrado, esta que está aquí, a menos b al cuadrado, esa área del cuadrado, el subcuadrado más grande, a menos b al cuadrado, es igual al área el área grande a cuadrado de todo el cuadrado menos las subáreas. Menos la subárea. Entonces aquí tenemos que el área cuadrado menos la subárea. Pero ¿quiénes son las subáreas? Si tengo que, por ejemplo, tengo que del lado B y de altura A menos B es el producto de AB por B cuadrado. Entonces me queda que AB menos B cuadrado. Si tengo que B por altura B, me queda B cuadrado. Y si tengo la altura, la base B menos A por B, me queda que AB por B cuadrado. Entonces tengo que aquí distribuidas las áreas de todos los rectángulos. Entonces tengo el área grande, que es A cuadrado, menos las tres áreas pequeñas. Entonces estas dos áreas, AB menos B cuadrado, son iguales, por lo tanto tengo 2AB menos B cuadrado, más el B cuadrado. Entonces aquí aplico la propiedad distributiva en el doble de A más A por B menos B cuadrado. Entonces me queda 2AB menos 2B cuadrado. Y aquí puedo sumar 2B cuadrado negativo más B cuadrado, me queda un B cuadrado negativo. Entonces aquí ahora vuelvo a aplicar la propiedad distributiva del signo y me queda que A cuadrado menos 2AB y menos por menos me da más B cuadrado. Por lo tanto aquí aparece la fórmula. Entonces tengo que A menos B al cuadrado es igual a cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Entonces la diferencia de un cubo al cuadrado es tomar un cuadrado más chico. Es el área total de A cuadrado menos las áreas subpequeñas. Una aplicación. Entonces yo tengo que, primero, vamos a resolver este problema de 3 menos 2x al cuadrado aplicando fórmula. Entonces tengo primer término, 3 al cuadrado sería 9, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 3, 6, por 2, 12, negativo, x, el segundo término, y el tercer término sería 2x al cuadrado, que sería 4x cuadrado. Y aplicamos fórmula, sale rápidamente. Aplicamos la solución gráfica. Entonces, la solución gráfica dice que el área grande
que es 3, nos dan el lado 3 del cuadrado, que es el área grande, sería 3 por 3, 9, el área grande, menos las subáreas. Y las subáreas serían 4x cuadrado más 6x menos 4x cuadrado más 6x menos 4x cuadrado. Y aquí tenemos dos veces el 6x menos 4x cuadrado y más 4x cuadrado. Entonces ahí tomamos las áreas pequeñas y sumamos 2 por 6, 12x, 2 por 4, 8x cuadrado, más 4x cuadrado, restamos los 8 con los 4, me queda 4x cuadrado negativo, multiplicamos el signo como lo hicimos anteriormente, y me queda que 9 menos 12x, y menos por menos me da más, 9 menos 12x más x cuadrado, que es la misma solución aplicando la fórmula. Y aquí ya se ve que gráficamente es más complejo realizarlo. Pero ahí tenemos el área del cuadrado en forma geométrica. Otra forma de aplicación es completación de cuadrados. Entonces, si nos piden completar cuadrados para tener esta siguiente expresión, me dice x cuadrado menos bx más c. Esto es el proceso inverso. Si nos dan el valor, ahora nos piden completar quién es a más b al cuadrado. Entonces, primero tomamos los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? El x cuadrado menos bx. El c lo dejamos a la colita. Entonces, pero aquí tenemos dos términos. Nos falta el tercer término, el segundo término al cuadrado. Por lo tanto, pero nos da el primero y el segundo término de la expresión cuadrática. Por lo tanto, ese bx lo escribo yo como lo multiplico por 2 y lo divido en 2. Eso es un truco, es multiplicar por 1. Lo amplifico por 2 y lo divido por 2, y así inmediatamente me aparece el segundo término de nuestra expresión. Entonces tengo x cuadrado, x sería el primer término y el segundo término sería b medios, porque es el doble del primero por el segundo. Entonces el segundo término sería b medios. Entonces, pero el b medios al cuadrado no está, por lo tanto sumo el b medio al cuadrado y lo resto. Y ese es un truco que se hace, que es sumar un 0. Sumo el 0, que es el mismo valor, menos b cuadrado, menos b medio al cuadrado, más menos b medio al cuadrado. Lo sumo y lo resto. Sumé un 0. Y luego tomo los tres primeros términos, y esos tres primeros términos sí me forman un cuadrado, una suma por diferencia al cuadrado perfecta. Entonces, completo cuadrados. Entonces me queda que el primer término es x, el segundo término es menos b medios, y me quedó lo que me quede, menos b medios al cuadrado más c. Pero ya tengo una completación de cuadrados. Veamos un ejemplo. Me piden la completación de la siguiente expresión: 2x cuadrado más 3x menos 1. Si yo completo cuadrado, primero lo que hago es tomar los dos primeros términos en x, para ver cómo se comporta, y el 1 lo dejo solito. Entonces aquí el 3x es como el doble del primero por el segundo, pero como no tengo el 2, lo multiplico y lo divido. Entonces ahí me queda el 3 medio. Entonces ahí tengo el doble del primero por el segundo. Como apareció el 3 medio, que es el segundo término, lo sumo al cuadrado y lo resto al cuadrado. Y ahí ya tengo el binomio dado, es decir, tengo el x cuadrado más menos, en este caso porque nos dan menos la diferencia, menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo que me quedó fue el menos 3 medio al cuadrado menos 1. Y ahora escribo el binomio al cuadrado como una diferencia perfecta al cuadrado, y me queda x menos 3 medio al cuadrado, y el resto que me quedó, que sería menos 3 medio al cuadrado menos 1. Y en eso sumo, porque son números, los puedo sumar y me da menos 13 cuartos. Por lo tanto, ya tengo la completación de cuadrado con esa expresión más un resto que me quedó. Y me da que 2x al cuadrado más 3x menos 1 es igual a x menos 3 medio, todo eso al cuadrado, completación de cuadrado, menos 11 medio, que es el resto que me quedó. Bueno, esa expresión se usa para sacar, por ejemplo, completación de cuadrado nos sirve para encontrar, por ejemplo, los vértices de una parábola, el centro de una circunferencia,
los vértices de una hipérbola o de una elipse y nos permiten encontrar de cualquier curva los vértices. Entonces es muy importante la completación de cuadrado en el álgebra. Para efectuar un producto de dos binomios, ahora vamos a ver producto de dos binomios con un término en común. Se obtiene para identificar el término, aquí tenemos un X. El X es el término en común. Entonces, para hacer la demostración, hacemos la demostración algebraica. Entonces, el binomio con un término en común significa que es X más A por X más B. El término común, X. Lo dejé en rojo. Significa que yo distribuyo X sobre X más B y distribuyo el A sobre X más B. Entonces multiplico otra vez, vuelvo a multiplicar X por X, me da X cuadrado, y X por B me da XB. Y después distribuyo a X, me quedaría A por X, y X y A por B me daría AB. Sumo términos semejantes, en este caso voy a factorizar BX más AX con el término, con la propiedad inversa de la propiedad distributiva, y me quedaría B más A o A más B, factor de X. Y esta es la demostración algebraica. Pero esta demostración algebraica también la puedo ver en la figura, que se observa que el área del rectángulo es X más A por la base y X más B por la altura, es decir, el producto de la base por la altura. Y puedo obtener a través de la suma de todas las subáreas. Es decir, si tengo la base X y la altura X, me da X cuadrado. La base A y la altura B me da AB. La altura B por la base X me da BX, y la altura A por la base A por la altura X me da X. Y si yo sumo todas estas áreas, me va a dar el valor del cuadrado. Entonces es un cuadrado de un binomio con un término en común. Como por ejemplo, si yo tengo 5x menos 5 y lo multiplico por 5x menos 2, primero tenemos que reconocer cuál es el término en común. El 3x es nuestro término en común, que yo lo puse en rojo. Ese sería nuestra A. Y el B sería el 5 y el C sería el 2. Por lo tanto, al aplicar la solución sería el primer término al cuadrado, sería 3x cuadrado. La suma de menos 5 menos 2, porque ahí está la suma de menos 5, es la suma de A más B, menos 5 menos 2 sería menos 7, por el producto menos 7x, porque aquí se conserva por el valor de 3x en este caso, y me daría menos 7 por 3, 21x, y se multiplica para el tercer término, 5 por 2, 10, y menos por menos me da más. Entonces me quedaría 9x cuadrado menos 21x más 10. Otro ejemplo. En este caso, el producto de dos binomios con un término en común. Tengo las caritas felices con la estrella y el otro que es otra imagen. Entonces lo que se hace es la carita feliz al cuadrado, la suma de la estrella con la otra imagen por la carita feliz, más el producto de las dos imágenes, que es la estrella por la otra imagen. Y nos da el binomio en término en común. En el otro ejemplo, en el ejemplo 2, tengo el 4x en término común, entonces sería el cuadrado de 4x más el producto de 4x por la suma de 5 más 1 son 6 por 4x, que serían 24x, más 5 por 1 el valor. Estaría listo. En este otro también tenemos que 3 medio A es el término común y 3 medio B es el término común. Y tengo un cuarto B y un cuarto menos B. Entonces se suma por diferencia, pero también me va a sumar el valor. Entonces tengo el primer término al cuadrado, 3A cuadrado, más el primer término, 3 medio A, por la suma de un cuarto B negativo más un cuarto B negativo. Por lo tanto, esto me da 0, esa diferencia. Y el producto de los dos, del segundo término, B por C, que sería un cuarto por un cuarto sería un 16avo, y menos B por B me daría menos B cuadrado. Entonces tengo que esta suma por diferencia me da el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Veamos en este otro caso. A más B por A menos B. Primer término al cuadrado
después el producto del primer término por la suma de los dos, b más menos b, que me da 0, y me da el producto del segundo término al cuadrado. B por b me da b cuadrado y más por menos, menos. Por lo tanto, aquí aparece otra fórmula importante que es la suma por diferencia de dos binomios es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Otro ejemplo, una aplicación. Usando productos de factores se construyó un conjunto de bloques que representan el área de una figura. Entonces tenemos que el área de la figura de base x menos 3 y altura x menos 2 nos piden calcular el área. Y mirámosla al construir todos estos bloques. Esto es una aplicación geométrica que se usa mucho en básica, en enseñanza básica matemática, o también se usa para relacionar objetos, colores, formas, tamaños. La gráfica muestra la expresión algebraica que completa un cuadrado del lado x. Significa que este lado rojo es del lado x, el área sería x cuadrado. 5 bloques rectangulares azules. En los bloques rectangulares, en este caso serían el x del área rojo menos 3. Como los tres son iguales, sería x menos 3. Entonces, el lado sería, cada uno de estos sería del lado x por 1. Y el área 6 cuadrados pequeños de color rojo. Entonces, aquí, si tengo 6 cuadrados, 2, 4, 6. Entonces, aquí si miro x menos 2, quito los dos azules. Por lo tanto, la altura del cuadrado rojo es 1 y del lado 1 porque son cuadrados. Entonces, si yo sumo esas áreas, me dan x cuadrado más menos las 5, me piden el área aquí, 5, 1, 2, 3, 4, 5 azules, 5 de color X más 6. Y tengo el área relacionada. Y algebraicamente puedo sacar la fórmula. X menos 2 por X menos 3 me da, aplicando el primer término al cuadrado, sería X cuadrado, más el primer término X por la suma de menos 2 menos 3 sería menos 5X, más el producto de menos 2 por menos 3 sería 6. Entonces me da X cuadrado menos 5. Entonces algebraicamente es eso. Y es lo mismo que está dada el área de la figura, que es producto por la base. Bueno, eso terminamos con esta presentación. Te invito a seguir en las siguientes y gracias.